de qué forma el Congreso de la República ha ido evolucionando en cuanto a estos pagos de los beneficios, ¿no es cierto?, en diciembre, que incluye ahora gratificación, pago por función congresal, bono navideño y la partida además por gastos de representación, que particularmente es para todos los congresistas, no solo para los que viajan a provincias. Mira, el gran inconveniente que yo veo es que a partir de la bonanza en que ha sido beneficiado el Perú a partir de los años 90, la lógica ha cambiado de manera sustancial. Cuando ingreso al servicio parlamentario en el año 1980, un congresista no ganaba más de $1.000 y quienes trabajábamos en el servicio parlamentario ganábamos entre 150 y $200 debido a la situación económica por la que atravesaba el país en los años 80. A partir de los años 90 la situación comienza a mejorar y a partir de entonces también el despegue económico del Perú ha significado el uso de beneficios adicionales dentro de la planilla del Estado, no solamente en el Congreso, sino a nivel generalizado en todo el sector estatal, así como en el sector privado. Ahora la gente puede ganar más que lo que ganaba antes. Llegó un momento en el que la clase media había mejorado su posición económica, cada vez más personas estaban en la clase media, han habido altibajos, es cierto, pero lo central para el Congreso ha sido que los congresistas, a partir de la capacidad que les corresponde de tomar decisiones en materia legislativa, optaron por reconocerse a sí mismos ciertos beneficios desde las diferentes maneras en las que organizaban el trabajo parlamentario. Una de ellas que has mencionado es la semana de representación. Luego han ido surgiendo otro tipo de beneficios como la cuestión de el reconocimiento de la función la asignación por función congresal y otros elementos que han ido optimizando la posición económica de los congresistas, a lo cual no puede obviarse ni dejar de mencionarse que también se ha sumado la capacidad que se les ha reconocido de contar con recursos adicionales a los de la sola remuneración y beneficios o prerrogativas de que gozan. Ellos, por ejemplo, ahora cuentan con personal de los cargos de confianza y además, últimamente, un suceso que ha agravado circunstancialmente la naturaleza negativa del trabajo parlamentario ha sido la decisión que han ido tomando, primero, de suspender el estatuto del servicio parlamentario, con lo cual no existen prácticamente requisitos para asumir puestos de los más altos funcionarios y además, acompañado a la suspensión del estatuto parlamentario, en los 2 últimos años se ha venido designando como funcionarios a quienes tienen una afiliación de confianza con algún partido político, sea de Fuerza Popular, sea de Perú Libre, o sea de APP, o sea de Avanza País. Los cargos de los funcionarios en el Congreso, que ahora suman aproximadamente 30 a 32, todos han sido designados para personal que de alguna forma tiene vinculación o filiación a un partido político. Entonces, la naturaleza de los beneficios no solamente es de carácter remunerativo, sino además tiene otro tipo de connotaciones que debieran facilitar la labor de los congresistas y efectivamente mejorar la producción. Pero lamentablemente cuando las decisiones las toman quienes carecen de las competencias para tomarlas, competencias que tienen carácter cognitivo o tienen carácter, digamos que afectivo o carácter ético, cuando se carecen de estas competencias, se incurre en actos de desenfreno, de excesos, de abusos que llevan a la desnaturalización del trabajo parlamentario y por lo tanto de la labor representativa que deben cumplir en nombre de la ciudadanía. Ahora, doctor, en su experiencia que tiene, habló usted de un despegue económico en los años 90. ¿Las circunstancias son diferentes en las que nos encontramos ahora mismo? ¿Deberíamos continuar con estos beneficios? Mira, la pregunta que haces tiene que ver con una decisión que no es solo económica, que no es solo funcional, sino que es fundamentalmente ética y tiene que ver
con la necesidad de que quienes ocupan los más altos puestos en el Estado cuenten con ciertas virtudes. Una de ellas puede ser la templanza, la prudencia, la frugalidad, eh, y por lo tanto excluir eh, medidas que tienen más bien un tufo, un olor, un humor que lleva a pensar en la frivolidad o en la banalización del trabajo en el Estado. Ese es el principal inconveniente. Y ese problema no se soluciona con leyes por la razón básica de que precisamente quienes deciden los contenidos de las leyes son los que se benefician con ellas mismas. No sé si recordarás que más o menos en el año 2004 el congresista Henry Pease consiguió que se aprobara una ley donde se fijaban los límites de las remuneraciones en el sector estatal. Esa ley no empezó a regir en el Perú, sino a partir del año 2006. De manera concreta, en el Parlamento peruano, eso lo materializó la señora Mercedes Cabanillas. Eh, por ejemplo, un funcionario que en ese entonces ganaba 30.000 soles, comenzó a ganar solamente 15.600 porque la norma decía que nadie debía ganar más que lo que gana el presidente de la República. Progresivamente comenzaron a establecerse excepciones y ahora, como todos sabemos, no solamente puede llegar a ganar un congresista más de 40.000 soles, sobre todo en periodos como el de diciembre, en el que se va a cumplir el aguinaldo de Navidad y una serie de beneficios, sino que hay funcionarios de menor categoría que un congresista, como puede serlo el oficial mayor, el director general parlamentario, el director general de administración, el auditor y todos los jefes de departamento, jefes de oficina, jefes de unidad, jefes de área, han recibido sustanciales aumentos en sus remuneraciones. Entonces, y esto ya no tiene nada que ver con la ley, porque ha consistido en una decisión de la mesa directiva cuyas decisiones tienen carácter normativo y son vinculantes para el Congreso. Entonces, de lo que se trata y de lo que depende todo es de una decisión ética, no de una decisión normativa. Las normas no llegan a cambiar nada cuando los hábitos siguen siendo los mismos o al contrario, empeoran esos hábitos, con lo cual la situación política del país se va degradando y pervirtiendo progresivamente. Ahora, doctor, solo para validar, en este mes de diciembre, ¿cuánto recibirán los congresistas en función a la función congresal, bono navideño, partida por gastos de representación y más su sueldo, ¿no es cierto?, como congresista? Mira, la cifra exacta no te la puedo dar, pero mi estimado es que probablemente sea alrededor de 40.000 a 45.000 soles. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, hemos accedido a datos importantes sobre los sueldos. Sueldo por diciembre es de 15.600, gratificación por fiestas 15.600, función congresal 11.600, semana de representación 2.800, bono navideño 1.700. Y aquí hay algo particular, porque algunas cosas se repiten, ¿no? Gratificación por fiestas, casi similar a bono navideño, ¿no? Y la función congresal que también tiene relación con la semana de representación. Y que, ojo, hay algo particular, porque los de Lima, por ejemplo, no necesitan el gasto de buses, de transporte aéreo, quizás, para transportarse, como lo hacen los que viajan a provincias. Sí, efectivamente, las cifras que tú señalas bordean alrededor de los 45.000, más de 40.000 soles en total, ¿no? Entonces, pero la cuestión es, eh, ¿por qué ocurre y qué hacer si se considera que estos montos son excesivos, en particular excesivos a partir del descontento y del agravio que siente la ciudadanía respecto a las serias deficiencias que tienen nuestros congresistas a nivel funcional, porque no saben, por ejemplo, los límites que les impone la Constitución, que eso es a nivel eminentemente normativo, pero además carecen de ciertas virtudes de carácter ético que llevan a la desconfianza. De lo contrario, no tendríamos los niveles desproporcionados
de descontento y desaprobación que muestran las encuestadoras de opinión, no obstante la justificación que pueda existir desde el punto de vista matemático. Pero en realidad de lo que se trata es del mal uso de facultades representativas, las que incluyen no solamente las remuneraciones de los congresistas, sino también la remuneración de los más altos funcionarios a quienes ya se les ha elevado la remuneración, el sueldo o el estipendio económico que les correspondía hasta hace 2 años. Ahora, doctor, 40.000 soles y un poco más. Tal vez no les alcanza, digo, porque en algunos casos hemos tenido incluso los mochasueldos, por ejemplo. Ese es el otro agravante, ¿no? Los mochasueldos están detrayendo del personal parte de la remuneración, lo cual es en sí mismo inconstitucional. Se trata de un robo encubierto en que una colaboración y hay muchos empleados a los que se les sigue detrayendo montos, pero que no los denuncian porque antes tienen necesidad de mantener el trabajo. Pero si no existiera esa situación de vulnerabilidad de los empleados, probablemente conoceríamos que, no sé, el 70% de los congresistas hace exactamente lo mismo. Lo mismo que viene ocurriendo por lo menos desde los años 90, cuando comienza a reconocerse que los congresistas tienen derecho a hasta 6 a 8 empleados de confianza. Entonces ellos se convierten en la mina. Los empleados de confianza son una mina adicional en la que puede pensar el congresista para obtener ingresos adicionales con el fin que quisieran. En algún caso, por ejemplo, el señor Manuel Lajo se lo sancionó en el Congreso porque había detraído dinero de sus empleados para que funcionara una ONG que él tenía en el distrito de Pueblo Libre. A la señora Beatriz Merino en ese mismo periodo también se la acusó, no se la sancionó porque aparecía insuficiente la información, pero también existían esos casos de muchos sueldos entre los años 95 y 2000. Desde ese entonces se vienen produciendo sucesivamente actos similares y los congresistas no aprenden, siguen haciéndolo y hay sanciones, las sanciones no son ejemplares porque siguen, no les importa el correr el riesgo porque están contando con la complicidad de quienes, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, optan y prefieren por no denunciar y contribuir de una manera irregular a incrementar los ingresos que les demandan los congresistas. Ok, muchísimas gracias, doctor, por atendernos siempre. De nada, Giancarlo, hasta luego. Muchísimas gracias, muy amable, doctor.